Hola, buenos días. Hoy Hola, estamos, buenos días. Buenos días. Hoy Buenos estamos en un días. nuevo capítulo de nuestro podcast Psicotips ABC y hoy tenemos un tema muy importante que más por el mes en el que estamos, creo que está bien que todos estemos informados y encontremos a lo mejor la información pertinente el día de hoy. Hoy tenemos una invitada, es la doctora Paola Martínez, ginecóloga obstetra. ¿Le gustaría, por favor, decirnos un poco sobre usted y su trayectoria? Hola Diana, ¿cómo estás? Buenos días a todas las chicas que nos escuchan. Yo soy la doctora Paola Martínez, soy ginecóloga y obstetra, soy especialista en BPH y toda la patología del tracto genital inferior. Y además, pues tengo un enfoque hacia prolactancia, hacia un parto, una cesárea respetada. Estoy aquí en la Ciudad de México desde hace aproximadamente 6 años. Yo soy egresada de la Universidad de Guadalajara, tanto de la carrera de medicina como de la especialidad en ginecología y obstetricia. Mucho gusto, mucho gusto. De muchísimo gusto. El día de hoy, la doctora Paola Martínez nos va a hablar sobre el cáncer de mama. Vamos a hablar de realmente para informarnos un poco mejor, ¿qué es el cáncer de mama? Fíjate que cáncer de mama es un crecimiento irregular de las estructuras que forman la mama. La mama está formada de células grasas y un cáncer es un crecimiento desordenado de esas estructuras. El cáncer de mama aparece en la glándula mamaria, tanto en la del hombre como en la mujer que tienen células mamarias, y es un crecimiento desordenado que nos causa un tumor. Y ese tumor, pues obviamente la mama tiene comunicación al resto del cuerpo por los ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos, y ese tumor conforme pues avanza puede extenderse a otras estructuras del cuerpo. Oh, ya. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Estamos Ujú. hablando de que, pues, al final de cuentas es un tumor que se va extendiendo alrededor de lo Ujú. que son las glándulas mamarias. En este caso, ¿cómo podemos llegar a saber eh, que o detectar que tenemos cáncer de mama? Cáncer de Yo mama. entiendo que existe lo que se llama autoexplorarse, que ya hemos visto la información de cómo una mujer se debe de autoexplorar, ¿no? Pero a lo Ujú. mejor no sé si exista un síntoma, algo más que pueda ayudarnos a detectar que a lo mejor está en su etapa inicial o algo por el estilo. Ajá. Fíjate que el cáncer de mama, pues, es uno de los cánceres más comunes aquí en nuestro país, de hecho, a nivel mundial, el cáncer en las mujeres, y se hace mucha concientización acerca de él, ¿por qué? Porque el cáncer de mama en etapas iniciales puede no tener ninguna sintomatología, más que nada nosotros lo podemos detectar por, medios preventivos. ¿Qué pasa? Pues el cáncer de mama es más común en mujeres arriba de 40 años. Eso no quiere decir que pacientes más jóvenes lo pudieran padecer, pero sí se ve la mayor incidencia en pacientes de más de 40 años. Por lo tanto, en pacientes de más de 40 años o pacientes de alto riesgo, se les incita mucho a que se haga una mastografía con un ultrasonido mamario de manera preventiva, porque las lesiones iniciales por un cáncer de mama pueden ser detectadas por una mastografía. La mastografía se hace una vez al año y ahí podemos detectar desde cambios muy sutiles, como pueden ser algunas calcificaciones, alguna alteración en las estructuras. Si no nos realizamos una mastografía, ¿cómo nosotros podemos sospechar de que tenemos algún tumor o algo? Como tú decías, la autoexploración. Ser conscientes de cómo es nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo. Y en la autoexploración nosotros, si palpamos alguna bolita, alguna caniquita, alguna parte más dura, aunque no haya cambios de coloración en la piel, pues eso nos hace sospechar, o sea, acudir con algún médico, algún ginecólogo a la revisión. También otros datos que nosotros podemos sospechar de un cáncer de mama es la asimetría, o sea, que una mama siempre va a ser diferente una mama que la otra, pero que notemos un cambio muy, muy puntual, ¿no? Que no lo habíamos notado en meses anteriores, por ejemplo.
O que veamos que el cambio en la piel, que veamos que la piel está como piel de naranja, que la piel está rojiza, que está como moretea, de color violáceo, que hay como más vasos sanguíneos, como que se ven las venitas alrededor de la mama, aunque no palpemos ningún tumor, ninguna caniquita ni nada. La otra, otro dato de sospecha es que tengamos secreción de líquidos extraños por el pezón, que veamos salida de sangre, salida de agüita, de leche, de algún líquido como verdoso, también eso nos puede hacer sospechar, o que los pezones, de repente veamos que alguno de los pezones se ha retraído. Ya cuando estamos hablando de estos cambios que son visibles pues a la exploración, ya no hablamos de etapas tan iniciales. Por eso me gusta hacer mucho hincapié en la mastografía, porque las primeras etapas a veces es asintomático y no nos damos cuenta. Sí, sí, claro. Por eso también, como comentaba, ¿no? Es importante conocer nuestro cuerpo y autoexplorarnos para saber realmente en qué momento a lo mejor podemos inclusive detectarlo antes de que tal vez aparezca lo que mencionan, ¿no? De que el color de la piel ya es como amarillo o que empezamos a ver los fluidos saliendo, todo eso es importante. Por eso nos recuerdan que es importante hacernos la autoexploración y conocernos. Hace un momento mencionaba Exacto. que las personas o mujeres arriba de los 40 son más propensas. ¿Nos puede hablar un poco más de esto? ¿Qué tipo de personas o pacientes están o tienen un mayor riesgo de padecer de cáncer de mama? Cáncer de mama. Fíjate que el cáncer de mama, pues obviamente estamos expuestos todos, hombres y mujeres. A veces tenemos la creencia que los hombres nunca lo van a padecer y bueno, los hombres sí tienen glándula mamaria no desarrollada, pero sí la tienen. El 1% de los cánceres de mama son en hombres y suelen ser más agresivos. Y en las mujeres, pues hay factores de riesgo. Se supone que como tal, pues el cáncer no se hereda, pero sí se ha visto que hay factores hereditarios que nos hacen más propensas sobre todo cánceres más agresivos. Hay mutaciones en dos genes, en el gen BRCA1, BRCA2, que se relaciona con cánceres de mama de manera hereditaria. Digamos, si algún familiar femenino en primer grado, dígase mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi hija tuvieron cáncer de mama, eso me hace propensa a tener un cáncer de mama. Sobre todo se hacen como pacientes que tenemos que tener muy en cuenta para realizar estudios y valorar si tienen esa mutación en esos genes. Afortunadamente en nuestro medio son estudios que están pues disponibles, que se pueden hacer para tener una vigilancia un poquito más estricta en estas pacientitas. Otros factores de riesgo, ¿cuál es? Es la nuliparidad, digamos, de que no hayan tenido hijos, o ningún embarazo, o un embarazo después de los 30 años, el primer embarazo después de los 30 años. ¿Por qué? Por la cuestión hormonal, porque en el embarazo hay un cambio en el tipo de hormonas que vamos a tener. Normalmente, fuera del embarazo, las hormonas predominantes son los estrógenos, ya durante el embarazo son los progestágenos. Si nosotros nunca hemos tenido como una oposición a esos estrógenos, pues nos hace más propensa a que podamos tener un cáncer de mama. La otra, el uso prolongado de anticonceptivos hormonales orales. El uso prolongado nos referimos a que se usen los anticonceptivos, pero nunca se tenga como un descanso, más de 5 años seguidos con el anticonceptivo y sin nunca tener algún descanso en su uso. También, al igual, pacientes que han estado con terapia hormonal de reemplazo sin oposición, los hace un poquito más, de más riesgo. Pacientes que llevan un estilo de vida no tan saludable, digamos que tienen sobrepeso, obesidad, que no se realiza ejercicio. También, ¿por qué? Porque en la grasita se producen hormonas muy parecidas a los estrógenos. Entonces, también son pacientes que están con esta aromatización de los estrógenos de manera constante. Son los riesgos que llegamos a tener, al igual que pacientes que no hayan lactado. ¿Por qué? Porque la mama llega a su maduración total cuando se produce la leche materna, cuando se llega a la lactancia. Pero el que no llegamos a tener ni la salida de calostro nos hace que se suba un poquito el riesgo. Obviamente,
son los factores que nosotros vemos como pues, que se tienen que estudiar, pero tampoco son definitivos, porque hay pacientes que han tenido cáncer de mama, que padecen cáncer de mama y uno las ve que no tienen ninguno de estos factores de riesgo. O sea, el factor de riesgo es como en un 50% de nuestras pacientes. Pero sí vale la pena poner esa atención. Si soy paciente que tengo, sobre todo un familiar de primer grado, poner mucha atención en nuestro cuerpo y realizarnos los estudios de manera preventiva. Sí, porque como mencionaba, ¿no? Hay ocasiones en que tal vez este puede ser hereditario, pero no necesariamente. Todo va a depender también de, podríamos decirlo, del estilo de vida que lleve la persona, porque si ya vemos que, por Sí. ejemplo, como mencionaba, ¿no? Lo que son los anticonceptivos, no sé aquí en este caso si, por ejemplo, tenga que ver con que también el tipo de anticonceptivo que tome pueda llegar a generar también un cáncer de mama. Como tal, aumentan el riesgo y son los anticonceptivos combinados los que traen estrógenos. Un anticonceptivo que trae progestágenos, como es el implante del brazo, el Diumirena, esos no nos llegan a aumentar el riesgo, ya se ha visto en la literatura y en la práctica, pero sí los anticonceptivos con estrógenos. El estrógeno es el que llega a tener un aumento en el riesgo. También por eso se relaciona la terapia hormonal de reemplazo cuando ya estamos en una menopausia, que no llegamos a tener ese control en el buen uso de la terapia hormonal de reemplazo, es cuando llegamos a tener un aumento en el riesgo. No es definitivo, no quiere decir que si yo porque estoy tomando anticonceptivos hormonales, porque no me quiero embarazar, me quiero proteger, pues voy a ser una paciente que va a tener riesgo y voy a padecer cáncer de mama. No, digamos que es como, yo les explico mucho a mis pacientes, es como si tenemos un vaso de agua y lo voy llenando con 100 mililitros de tomo anticonceptivo hormonal combinado y lo he usado por más de 10 años sin nunca descansar. Mi mamá tuvo cáncer de mama, pues vamos llenando poco a poco el vaso hasta que en algún punto este vaso se va a derramar. Entonces, son como la combinación de factores de riesgo, sobre todo lo que nos puede hacer que lleguemos a desarrollar la enfermedad. Ya, ya Y me como tú dices, el estilo de vida es muy importante. Tal vez nuestra sociedad, nuestra dinámica que estamos teniendo ahorita nos hace que pues las dietas son generalmente ricas en carbohidratos, no les metemos muchas verduras, muchas cosas naturales. Digo, a veces andamos entre las prisas y todo, pues, como es algo práctico, dejamos de hacer ejercicio, también todos esos factores nos llegan a afectar. Y no nada más para el cáncer, sino para otras enfermedades que tal vez por nuestra misma constitución genética, pues tenemos un poquito más de riesgo. Sí, sí, claro. ¿Mm? Usted también mencionaba de que, por ejemplo, existen cierto tipo de factores de riesgo. ¿Podemos hablar un poquito más de esto? Ya hablamos de que, por ejemplo, los factores de riesgo en cuestión de las personas que tal vez podrían tener cáncer de mama o padecerlo, pero tal vez podríamos hablar de los factores de riesgo que ya tienen cuando ya sucede el cáncer de mama. ¿No? ¿Qué tipo a lo mejor de factores existen cuando ya alguien tiene el cáncer de mama? Pues se empieza a tratar de corregir. O sea, lo que queremos y el objetivo que tenemos todo el personal de salud es evitar a que lleguemos a la enfermedad o, o detectarla en etapas iniciales, porque el cáncer de mama se ha visto que en etapas iniciales es curable y tratable al 100%, pero en etapas iniciales. Tiene mucho también que ver la cuestión cultural, a veces nos da pena y que decimos, bueno, pues sí, hasta que yo no tengo un familiar o una conocida que sé que tuvo cáncer, pues es cuando acudo a mis chequeos, ¿no? Ser muy puntuales, o sea, digo, queremos la prevención. Si ya en el momento me detectaron cáncer o ya veo que tengo una bolita, que tengo una sospecha, no dejarlo pasar, de verdad acudir inmediatamente con alguna ginecóloga, ginecólogo, por lo menos con el médico general que me va a canalizar con el experto en esto, para poder empezar un tratamiento, poder hacer la estadificación y entre más temprana sea la detección, pues es mucho mejor porque el tratamiento va a ser más benéfico para la paciente.
Sí, ya una paciente que tiene cáncer, pues va a depender del tratamiento del estadio en el que esté para darle tratamiento y pues también ahí pues empiezan a corregir algunas cosas. Muchas veces pues ayudarle con las dietas, dependiendo del tratamiento que va a hacer para que la paciente no se descompense. Si se puede que empiece a hacer ejercicio, hacer un estilo de vida saludable y a veces eso sirve para que las personas alrededor de la pacientita cambien en su estilo de vida, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, nuestro objetivo es no llegar a la enfermedad, sino llegar a la prevención o en etapas tempranas que ya por ejemplo, también en la actualidad la cirugía es más conservadora, porque lo que queremos es que haya menos secuelas de la enfermedad. Sí, claro, porque también, bueno, si lo Ujú. hablamos de una manera un poco más social, tal vez ya cuando el cáncer avanzó y ya se le hizo, por ejemplo, la operación y ya se le quitó la mama, creo que en este caso existe como en el paciente un momento en el que tal vez puede llegar a sentirse triste, mal, ¿no? Porque ya es como, o sea, ya es una inseguridad que a lo mejor a raíz de que le quitaron la mama se desarrolló por el hecho de que qué van a decir de mí, ¿no? Las miradas, todo eso, ¿no? También Sí, es también lo que se trata de evitar con el hecho de decir, hay que, si en algún momento nosotros llegáramos a ver, ¿no? ujú, Una anomalía en nuestro cuerpo, es importante llegar a la prevención, porque como menciona, ¿no? Es importante decirlo que cuando está en sus primeras etapas, se puede curar, ¿no? Como mencionaba. Ya, exacto. por ejemplo, en etapas más avanzadas, ¿qué tipo de tratamiento o qué tipo de estudios o medicamentos o qué sucede con la paciente cuando Paciente. ya él está más avanzado? Ya, por ejemplo, una pacientita que acude a nuestra consulta con alguna molestia, digamos que la mamá tiene un cambio de coloración, que hay una bolita que se palpa, lo primero es hacer estudios para corroborar que hay algún tumor, ¿no? Hacer una mastografía, hacer un ultrasonido. Hay ocasiones que dependiendo el tumor, bueno, en todas las pacientes se tiene que estadificar. ¿Qué quiere decir eso? Decir la etapa en la que esté el cáncer para que de ahí va a depender el tratamiento. El tratamiento tiene siempre que ser multidisciplinario. No es nada más el oncólogo o el ginecólogo especialista en mama, sino el tratamiento va acompañado de la nutrióloga, de la psicóloga, tiene que ser un acompañamiento global y también de la Ujú. familia. Porque como tú lo dices, o sea, tal vez el tratamiento o el simple hecho de decir tengo cáncer me puede generar una depresión, me puede generar ansiedad y bueno, todo eso también me va a influir al final de cuentas en mi tratamiento. Entonces, ya una vez que se estadifica la enfermedad, se valora si es un tratamiento quirúrgico solamente. Hay veces que hay que darles primero radioterapia o quimioterapia, que es previo a la cirugía, y después hacerles la cirugía o se hace la cirugía, posterior a eso se les da radioterapia o quimioterapia. Obviamente, pues en etapas más tempranas la cirugía puede ser mucho más conservadora y es el objetivo actual. Antes, tal vez hace algunos años, la cirugía sí era muy amplia, se oía de mastectomías radicales, que todavía en algunas pacientes son necesarias, pero el objetivo es que la cirugía sea mucho más conservadora, también para evitar esas secuelas psicológicas, las secuelas físicas, y ya pues con todos los avances también se puede ver el seguimiento a largo plazo. La paciente que tiene cáncer de mama va a tener una vigilancia posterior a que los médicos, digamos, está libre de la enfermedad. O sea, hay un seguimiento para ver que esa enfermedad no avance y también verificar previo al tratamiento, por eso la estadificación, que el cáncer esté nada más pues localizado, porque el cáncer de mama también puede darnos metástasis a huesos, a pulmones, o sea, a sitios distantes. Y obviamente eso cambia tanto el pronóstico como el tratamiento de la enfermedad. Sí, 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 claro, por eso retomamos, es importante Ujú. autoexplorarnos y conocernos. Tenemos unas preguntas Sí, por parte de la audiencia.
Una de ellas es de Mer González. Nos pregunta, ¿durante cuánto tiempo se puede tratar los desórdenes hormonales con anticonceptivos sin que implique un riesgo? Riesgo. Pues mira, cualquier desorden hormonal, pues obviamente tiene que ir de la mano del tratamiento con tu ginecólogo. Se supone que los anticonceptivos hormonales se recomiendan no por más de 5 años, pero los puedes suspender un tiempo y volverlos a retomar. O sea, el chiste es que sea un descanso cada 5 años. Obviamente, un desorden hormonal que te dure 5 años, pues tenemos que revalorar el tratamiento. Ya se ha visto que por sí solo los desórdenes hormonales no se curan, no se quitan solamente con el anticonceptivo. Tiene que ser como un abordaje también multidisciplinario de la paciente. De acuerdo, porque bueno, también, bueno, usted comentaba, ¿no? Que se debe de hacer una revaluación cada 5 años. Ajá. Pero bueno, digamos que no sé si también aumentara el factor de riesgo el hecho de que, por ejemplo, no sé, digamos, ahorita estoy tomando este método anticonceptivo y por lo mismo para prevenir decido tomarme otro. No sé si también hay, en ese caso, exista un factor de riesgo porque a lo mejor estoy combinando dos anticonceptivos a lo mejor diferentes o... A veces baja el riesgo porque, por ejemplo, decimos, bueno, yo traía un anticonceptivo hormonal combinado, que son los que traen estrógenos, pero ya ahorita por mi etapa, pues se me hace más fácil ponerme un implante como el del brazo o me pongo un DIU que trae hormonas. Esos son anticonceptivos que no llegan a tener este aumento en el riesgo de cáncer de mama. O, por ejemplo, me pongo un DIU que no trae hormonas, como los DIUs de cobre o los DIUs de plata, pues esos tampoco llegan a tener esa influencia de aumentarnos el riesgo. O sea, por lo mismo, y aparte es bien importante hacer hincapié en que las mujeres tenemos distintas etapas y el anticonceptivo que usemos tiene que ir en base a nuestras necesidades, a unas necesidades personales de cada pacientita. Entonces, muchas veces dicen, pues sí, hace 5 años sí necesitaba las pastillas, ahorita en esta etapa en que estoy, pues se me hace más fácil por mi ritmo tener un dispositivo, ¿no? Un dispositivo intrauterino. O se me hace más fácil tener un implante subdérmico. Entonces, pues ya se revalora el tratamiento y digo, si hay anticonceptivos que no nos suben el riesgo, no nos aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama. Pero por lo mismo es bien importante, súper importante que todo anticonceptivo sea bajo consejo de tu médico, que no nos automediquemos. Porque a veces decimos, ah, sí, estas pastillas son las que toma mi amiga y creo que me van a caer muy bien a mí. Y no, las mujeres somos diferentes, el peso, la complexión es completamente diferente. Sí, que ahí ¿Mm? está un punto, ¿no? Tampoco, o sea, no hay que automedicarnos porque también eso puede aumentar el riesgo porque eh, cada cuerpo es diferente y cada uno va a necesitar un anticonceptivo diferente, ¿no? Exacto. Tiene que ser algo muy personalizado. Y también, pues, parte de todo esto es el quitar como ese tema tabú en el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres tenemos nuestras mamás, tenemos que saber conocer nuestro cuerpo y hablarles desde niñas, pues, que tenemos mamas, que tenemos vagina, que es algo normal. Y hacer la cultura de la revisión, porque el problema con el cáncer de mama también me da pena que me vean así. Me da pena acudir a la revisión. Pues sí, siento que el pezón pues cambió de forma, ¿no? Se metió o se saltó o veo como un bulto, pero me da pena que me vean. Sí, Entonces, por eso a veces se llega a retrasar el diagnóstico. Digo, hay que quitar, es algo natural. Conocer tu cuerpo, uno saber, mi mama izquierda es un poquito más grande que la derecha, o tengo un lunarcito aquí, es normal, toda la vida lo he tenido, y conocernos, autoexplorarnos. sí, sí, claro. Tenemos otra pregunta. Ujú. ¿A qué edad es importante comenzar con revisiones? Mira, se pueden hacer revisiones, como tales, por ejemplo, las niñas que apenas van a empezar su menstruación o que acaban de comenzar con su menstruación, se hace una revisión general ginecológica, como una consulta pediátrica de la nena ginecológica, para que la nena sepa qué cambios van a pasar en su cuerpo, qué son normales, saber qué es normal, qué no es normal.
y que las nenas, por ejemplo, ya cuando empiezan su menstruación, entiendan cómo van a ser los cambios en sus mamas y que ellas aprendan también a irse revisando. Decirle cuándo, pues si es una nena menor de edad, decirle a tu mamá o a tu tutor, ¿sabes qué? Mamá, noté esto que está raro, no lo tenía, y ver si es normal o no. Se recomienda que ya una vez que nosotros hemos tenido relaciones sexuales, acudamos de manera regular con el ginecólogo una vez al año. Si la paciente es una paciente que es de alto riesgo para cáncer de mama, digamos mi mamá, mi hermana, mi hija tuvo cáncer de mama, o alguna tía materna, pues se recomienda que empecemos con las revisiones de ultrasonido con mastografía desde los 35 años. Si no tengo un factor de alto riesgo, puedo empezar con mis mastografías y mis ultrasonidos mamarios de manera anual a partir de los 40 años. Pero sí la autoexploración se recomienda desde que nosotros empezamos con la menarca, que sería con nuestra menstruación, para que nosotros conozcamos nuestro cuerpo. Sí, sí, que también viene como lo que comentábamos hace ratito, ¿no? El hecho de quitar el tabú, de enseñarles a nuestras pequeñas o a nuestros pequeños que está bien conocer cuál es, o autoexplorarnos, conocernos, y hablarles realmente con los nombres que tienen cada una de las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor Claro. por lo mismo de que existe el tabú, le ponemos diferentes nombres y empezamos como que nosotros mismos a llevarles ese tabú a los pequeños de que no, a lo mejor no nos quieren decir realmente el nombre o les da pena ya decirnos porque nosotros no se lo sabemos explicar como realmente es, ¿no? Exacto, y lo ves como algo prohibido, con Ujú. pena, con algo que no se debe de mencionar, que no es un tema a tratar tal vez entre la familia, y vamos dejando toda la cuestión de la salud femenina como un tema tabú, y hay veces que llegamos a la adolescencia y pues nunca hemos ido con la ginecóloga, o voy con la ginecóloga porque me embaracé y sé que tengo que ver con todo el embarazo, pero es la primera vez que estoy acudiendo con ella. Entonces, yo creo que es muy importante hablar, como tú dices, con las cosas con su nombre. Es tu cuerpo, es algo natural que lo tienes que conocer y lo tienes que cuidar. Entonces, y uno puede ver también la cultura preventiva, en el sentido que voy a acudir con el médico para prevenir alguna enfermedad mayor. No nada más voy a ir con el médico al momento que esté enferma, ¿no? Porque hay cosas, que, por ejemplo, con el pediatra, yo les explico cuando tienen niños chiquitos, pues tú vas a la consulta con el pediatra durante el primer año cada mes para ver cómo está creciendo el bebé, que esté ganando peso, medidas, todo esté bien. Lo mismo lo tenemos que hacer con nosotros las mujeres. Sí, claro, sí, claro. Ujú. Porque también la cultura de la prevención en México es un tema difícil, ¿no? Y creo Sí, que se ha visto más en todos estos temas que son de salud, que por la cultura yo creo que las personas dicen, bueno, ya me tomo esto, que vamos a lo mismo, es autorrecetarse y sí. que no está bien, o autodiagnosticarse y tampoco está bien. Tenemos otra pregunta de Su Miranda Ujú. que dice, ¿hay síntomas observables en las mamas además de los bultos? Sí, los que les mencionaba anteriormente, que podemos ver cambios en la coloración, o sea, que veamos una mama que esté roja, morada, que veamos que salen, por ejemplo, más venitas, en alguna zona de la mama, que veamos piel de naranja como celulitis sobre alguna de las mamas, salida de líquido por el pezón, que el pezón esté como metido, o sea, un pezón que no era así normalmente. Hay veces que podemos sentir irritación, dolor, sin que veamos un bulto palpable. Y bueno, ya también ya lo habíamos mencionado, Ujú. pero creo que es importante retomarlo. Nos pregunta Edgar si los hombres también son propensos a padecer cáncer de mama. Sí, en Ya una lo medida muy pequeña, bueno, lo que les decía,
el 1% de los cánceres de mama aparecen en hombres, porque los hombres tienen una glándula mamaria no desarrollada, pero sí la tienen. Digo, es muy poco el porcentaje, pero sí existe. Y generalmente cuando hay un cáncer de mama en hombre, es un poquito más agresivo que en las mujeres. Y bueno, por ejemplo, en este caso para los hombres, eh, el procedimiento sería el mismo. También, por ejemplo, en cuestión de síntomas observables o palpables, sigue siendo el mismo que para las mujeres. Mujeres, sí. Palpar, conocer el cuerpo, ver si hay algún cambio de coloración en la piel, si hay algún bulto que notemos. Obviamente con los hombres no tienen indicado de rutina estarse haciendo alguna mastografía ni ultrasonido, pero más bien estar valorando. Es muy raro el cáncer de mama en hombres, pero sí existen casos. Ok. Me pregunta también Ujú. Mer González, ¿qué puede hacer si desconoce sus antecedentes familiares en cuestión, por ejemplo, en cáncer de mama? Mm. Nada, yo sé que a veces no sabemos si en mi familia hay algún antecedente, pero que es importante que tú pongas cartas en el asunto en eso y decir, okey, yo no sé si mi mamá, si mis hermanas, si alguien tuvo cáncer de mama, okey, pero yo qué edad tengo, y acudir con la ginecóloga, y dependiendo de la edad y lo que vean en el momento de la consulta, ya te pueden indicar si nada más es ahorita autoexploración, si ya llegamos a los 40 años o si ven algo sospechoso antes, pues realizar algún ultrasonido o tal vez ya mastografía con ultrasonido de manera rutinaria. Y tratar, obviamente, no podemos tal vez cambiar los antecedentes familiares o si los desconocemos, pero tratar de cambiar tal vez nuestro estilo de vida en la medida que sea posible, ¿verdad? Tratar de hacer ejercicio, si fumo, bajarle o dejar de fumar, comer un poquito más sano, sobre todo la actividad física, ¿no? En la medida que podamos cambiar a una vida más saludable. También nos pregunta Miriam Reyes que si hay dolores que son normales, por así decirlo, en las mamas, Mamá. que no tienen nada que ver a lo mejor con que ya tengamos el cáncer o algo por el estilo. La verdad, el cáncer como tal no duele en algunas ocasiones, o sea, no todos los dolores son cáncer. ¿Por qué? Porque en las mamás también puede haber algunos otros padecimientos que no son cáncer. Hay tumores que aparecen en las mamas que son benignos, pero sí lo importante es ver, o por ejemplo, la condición fibroquística de mama, que es una condición, no es una enfermedad ni nada, y a veces causa molestias. Las mamás tienen receptores hormonales y las mujeres, obviamente, al momento de nuestro ciclo menstrual, en ciertas ocasiones podemos tener más molestias en la mama, más sensibilidad, más como inflamación se puede sentir. Entonces, lo importante es ver si traigo alguna molestia, acudir a chequeo, para que se descarte que sea algo fuera de lo normal. Ok, bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta que la doctora nos pueda ayudarles a lo mejor a esclarecer sus dudas. Ya sé que habíamos platicado sobre qué tipo de estudios pueden ayudarnos a detectar, pero como para que el público, la audiencia lo tenga un poco más presente, puede ayudarnos a mencionarlos de nuevo. ¿Cuáles son específicamente estos? A lo mejor en la etapa inicial, ya cuando ya tenemos como el cáncer a lo mejor un poco más avanzado. Sí, miren, en etapas, o sea, como preventivo, siempre nosotros hacernos nuestra autoexploración mamaria. Generalmente nosotros como ginecólogos, al momento de la consulta, siempre hacemos una revisión en consultorio y dentro de los estudios de gabinete que están indicados para la mamá son las mastografías y los ultrasonidos mamarios, que pueden ser, se les llama por los de rutina, que son los preventivos sin que haya alguna molestia, que se realizan de manera anual, tanto la mastografía como el ultrasonido mamario, o ya que notamos algo raro en la mama o algún tumorcito, algún cambio en la coloración, ya pues también realiza los ultrasonidos y mastografía. Ya dependiendo de lo que encuentren, si se quiere saber si el cáncer está extendido a otros órganos, pues se pueden realizar algunos estudios como tomografías o PET scan, pero ya dependerá de lo que veamos en ese momento.
De acuerdo. Y bueno, como punto, como para cerrar, llevando, usted nos mencionaba que también los pacientes deben de llevar un acompañamiento completo, ¿no? No solamente Claro. de ustedes como a lo mejor ginecólogos, sino también de la familia y este punto importante que también es la terapia o llevarlo de la mano con un psicólogo, ¿no? Porque eh, no solamente implica el que se le lleve un seguimiento médico en cuestión de, por ejemplo, hacerle los chequeos, llevarlo por ejemplo, con ustedes, con el doctor, sino que también tener tal vez una sesión con su psicóloga y contarle cómo se está sintiendo y llevar ese acompañamiento que sería determinado como la salud mental para que el paciente no sienta que ya por tener a lo mejor este cáncer de mama, que puede ser en la etapa inicial y que puede ser curado, sienta lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? La Ujú. depresión, que se sienta a lo mejor ya no tan segura de sí misma por lo mismo de que es, tal vez, ¿no? Si ya le quitaron la mama o cualquier cosa, ¿no? Sí, mira, el tratamiento del cáncer siempre tiene que ser multidisciplinario. No podemos, recuerden que también es la salud emocional, la salud mental, es parte de la salud del individuo. Entonces, un tratamiento de esos no nomás es la cuestión quirúrgica o la cuestión médica que vamos a tener, si le vamos a dar radioterapia, quimioterapia, si va a ser cirugía. No, tiene que ir acompañado también del apoyo emocional, de la terapia, para tener un mejor afrontamiento de la situación, tanto de la paciente también como de las personas que están alrededor de ella. Tomar en cuenta también al nutriólogo, el apoyo nutricional también es súper importante en estas etapas. Entonces, sí, sí, no se puede tratar a una paciente como ya les digo, un solo aspecto, porque vamos a tener una falla en algún momento. La paciente, toda paciente con un cáncer de mama se trata de manera global. Apoyo emocional para cuidar su salud mental, el apoyo nutricional y el apoyo médico de oncólogo, del ginecólogo. Sí, claro, es importante que tengamos en cuenta esto, que es algo global, no solamente quiere decir que ya la persona a lo mejor tiene el cáncer y solamente se va a llevar el acompañamiento con el No, médico, sino que también se necesita el apoyo de todos los demás entidades o personas que le ayuden a exacto. poder sobrellevar mejor Afrontarlo. la enfermedad y afrontarla. Ujú. Eh, y bueno, también considero que no solamente la persona que tiene el cáncer debe de llevar este tipo de acompañamiento, sino toda la familia, porque tal vez, no sé, digamos, en cuestión de salud mental, si ya la persona que tiene este tipo de cáncer ya está yendo a terapia para sobrellevarlo, tal vez algún familiar, la mamá, la hija, lo que puede llegar a también sentirse mal por ver a la mamá de esta manera. Entonces, también es Ujú. importante, sí, apoyar a la persona, pero también nosotros como a lo mejor familiares llevar un acompañamiento. Correctos. Por eso tiene que ser tanto de la paciente como de la familia para poder sobrellevar esta enfermedad, porque pues son muchos retos. Un diagnóstico de un cáncer a cualquier órgano, yo creo que son retos para el paciente, para los médicos, para para la familia. El apoyo y cuidar la salud mental tiene que ser también prioridad. Va de la mano con nuestra salud orgánica. Claro, claro. Y bueno, algo con lo que a usted le gustaría cerrar este capítulo. Pues muy importante, van a decir que está muy trillado, pero la frase que no se nos debe de olvidar a ninguna de nosotras como mujeres, tócate. Si ves algo, conocernos, tocarnos, explorarnos y si tenemos alguna duda, que no nos gane la pena, Ujú. acudir con nuestro médico. Recuerden, tenemos que querernos mucho y para querernos mucho, el querernos mucho nos significa cuidarnos mucho. Claro, claro.
Y bueno, si alguien más llega a tener dudas o algo que quiera o solicitar un apoyo, puede escribirnos a nosotros y los podemos poner en contacto con la doctora, o si necesitan apoyo psicológico en Psicología Integral ABC, también se proporciona el tipo de apoyo. Y esperamos que les haya gustado el capítulo de hoy. Y pues recuerden que Psicología Integral está para apoyarlos. Con todo gusto, un gusto poderlos apoyar. Estoy a sus órdenes. Igual me pueden encontrar en mis redes sociales. Estamos a apoyarnos todos. Claro, las redes sociales de la doctora las pondremos también en comentarios por si alguien gusta seguirla. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Tengan un bonito día. Buen día, hasta luego.